Salud, economía y trabajo, tres temas que nos preocupan a los costarricenses en este momento. ¿Cómo enfrentarlo? Hoy está con nosotros el psicólogo Rodrigo Monestel, que nos acompaña justamente para guiarnos en este tema. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Mucho gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. El gusto es nuestro. En este momento, ¿verdad? Cuando mucha gente ha pasado por este tiempo de cuarentena en sus hogares, alguna permanece todavía al 100%, otros ya han empezado a salir, pero la pregunta que surge es, ¿qué va a pasar cuando esto pase? ¿Verdad? Y después, ¿qué? En el día a día, ¿qué pasará mañana? Es la incertidumbre de esa nueva normalidad que se está hablando tanto ahora y desde luego que ha sido una preocupación y se acrecenta por la incertidumbre que hay en el futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Será que me van a rebajar la jornada? ¿Será que o ya me la rebajaron? ¿Cómo hago yo para hacerle frente a mis gastos, a mi día a día? Definitivamente ha sido una preocupación que tenemos todos los costarricenses, en mayor o menor medida, pero sí está presente y sí mueve algunas emociones, y eso es lo que queremos hablar esta mañana. Ahora, la flexibilidad, digamos, en las restricciones se ha ido soltando, ¿verdad? Desde hace una semana y media o casi 2 semanas y seguirá dando giros diferentes que todavía no lo sabemos, solo Correcto. Los jerarcas lo dirán. Pero lo cierto es que de repente, bueno, empiezo a salir, empiezo a ocuparme de mis cosas, empiezo ya a trabajar, muchos en diferentes esquemas, pero de alguna manera está ahí, ¿verdad? ¿Será que me contagio? ¿Será que esto cómo se va a mover? ¿Cómo manejar esa sensación? Sí, bueno, eso son emociones que emergen a raíz de la circunstancia que estamos viviendo. Por ejemplo, el temor, el miedo, son emociones que están a la orden del día y que por supuesto tenemos que hacerle frente de una manera asertiva. No soy muy, digamos que, muy adepto a clasificar las emociones como malas o buenas, sino como tal vez pues, emociones agradables y desagradables. El miedo es una emoción ciertamente desagradable, pero si no se activa, Patricia, no nos protegemos de la mejor manera. No busco mi zona segura. Entonces, por eso es que poder agarrar esas emociones que están emergiendo y utilizarlas en favor de mi situación. Canalizarlas para que sea mi vehículo que me permita alcanzar las metas, que me permita ir en busca de aquello que me he propuesto en medio de la crisis y después de la crisis. Ahora, puede existir ese temor que nos haya afectado emocionalmente, ese temor que hemos tenido todos en casa y a la hora que enfrentamos al mundo, ¿verdad? ¿Nos puede realmente tener un efecto negativo emocionalmente? Sí, echar para atrás de alguna manera. Correcto, nos puede paralizar, ¿verdad? El miedo puede estar relacionado con otro grupo de emociones que nos paraliza, que no nos permite levantarnos. Hemos estado atendiendo personas que nos dicen, mira, iba con toda la intención de arrancar mi día y no me pude levantar de la cama. Porque tenía temor, porque no tenía las herramientas para poder hacerle frente a las llamadas telefónicas, tal vez de cobros. Y algo muy importante, Patricia, la situación de la pandemia es una más en medio de muchas cosas que ya la gente venía acumulando. O sea, ya el país de por sí venía con situaciones complejas y cada persona. Sí, claro. Entonces, esto se suma a es un ingrediente más que me detona, que se convierte en un disparador de ansiedad. Ahora, mucho oímos, ¿verdad? Hay mucha gente que nos escribe a las redes, nos comenta que, por ejemplo, llega al trabajo y los comentarios de muchos compañeros, híjole, yo no me duermo hasta las 2, 3 de la mañana, no sé qué va a pasar, porque evidentemente quizá la empresa o las empresas donde estén trabajando no están teniendo muchos ingresos y entonces esto hace que de repente me genere la duda, ¿será que voy a permanecer con el trabajo, con ese 50%? Mañana me van a decir que mejor me vaya para la casa y esto tiene en zozobra a muchos en nuestra población. Y eso tiene una palabra, eso se llama ansiedad. Y la ansiedad se genera porque estoy pensando en el ayer que ya pasó, situación por la que puedo hacer nada, o en el futuro que no ha llegado. Yo invito más bien a esas personas para que puedan enfocarse en el hoy y puedan volverse imprescindibles o determinantes en su organización. Las empresas hoy, Patricia, van a necesitar que usted haga otras cosas que posiblemente no son para las que fue contratado. Posiblemente la persona que estaba en el área de aseo y de limpieza va a tener que ir a hacer un mandadito, porque la empresa lo está requiriendo. Y entonces esa manera de volvernos polifacéticos también nos garantiza en cierta medida que conservemos nuestro trabajo. Exacto, ya no podemos ser los que nada más hacíamos esto, tenemos que colaborar y ser flexibles en todo. Sí, esa flexibilidad es importantísima en estos momentos y nos aleja un poco de estar preocupados, más bien nos ocupa.
Ahora, ¿cómo, por ejemplo, verdad, la gente que efectivamente se quedó sin trabajo, verdad, no los que están suspendidos o también, pero los que se quedaron sin trabajo y no vislumbran nada, porque a ver, hay que ser honestos, la economía del país venía complicada ya desde previo a la pandemia. Viene la pandemia y es un hachazo para muchos y uno dice, bueno, o sea, si no conseguía trabajo antes, ahora, ¿será que va a ser posible? Es decir, ¿qué me pongo a hacer? Porque muchos me repiten, bueno, conseguí algo que vos seas bueno, ve qué posibilidad tienes, ¿verdad?, de emprender algo. ¿Por dónde? ¿Por dónde empiezo a construir? Sí, muchas veces esa frustración y esa ansiedad me puede llevar a tener una visión de túnel donde no veo para... No hay por dónde salir. No veo por dónde. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que echar mano de aquellas habilidades en las que yo soy bueno. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones, que en algún momento los hemos puesto a prueba en nuestra vida. Hay gente que probablemente ha trabajado en oficina, pero también es buenísima trabajando la madera. Hay personas que han emprendido algún negocio, por ejemplo, de artesanía, por ejemplo, negocios de manualidades. Conozco casos de personas que, por ejemplo, un caso cercano de una terapeuta de lenguaje conocida que se reinventó en esta etapa y ahora está con una venta de frutas. Es la plasticidad, si cabe el término, de que nos acomodemos a la nueva circunstancia. En otras latitudes, en otros países, el hecho de tener 2 empleos no es algo nuevo. No, claro que no. Y yo creo que la situación nos está empujando a explorar en otras cosas, pero para eso yo tengo que hacer un inventario personal. ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy bueno para poder ejecutarlo? ¿Qué me ha dicho la gente que soy bueno? Y entonces yo me acciono. Es una invitación a accionarnos también. Ahora, acomodarse a las nuevas circunstancias, acabas de mencionar, por ejemplo, el teletrabajo ha sido una gran opción para muchas empresas, ¿verdad? Que se pueden, que tienen, digamos, el corte para poder hacerlo. Mucha gente que estaba en teletrabajo y que ya le están diciendo, bueno, empiece ya de vuelta al trabajo, quizá 2 días a la semana o qué sé yo, todos, no lo sé. Y hay gente que tiene temor de volver a la empresa, ¿verdad? Pero de alguna manera también el teletrabajo podría llegar para quedarse en muchas opciones. Se dan las dos esferas. Hay gente que quiere regresar y hay gente que no, sí, ¿verdad? Porque muchos padres nos tuvimos que convertir en docentes, porque tuvimos que empezar a lidiar unos con otros más tiempo a la semana, exacto, ¿verdad? Yo siento que el teletrabajo llegó para quedarse, es una herramienta que llegó para quedarse, pero que también, adicional a esto, tuvimos que acostumbrarnos a esa herramienta, porque la herramienta no era sencilla, no todo el mundo tenía la capacidad de internet que se ocupaba, la máquina que se ocupaba, el dispositivo móvil que se ocupaba para hacerlo de la manera más eficiente. Y eso también generó algún tipo de ansiedad y angustia en los trabajadores. Ahora se viene el tema de la vuelta al trabajo. Y la vuelta al trabajo supone algo muy importante y que me ha llamado la atención, es que esta situación actual ha permitido que seamos más conscientes por hábitos saludables, por higiene, por el lavado de manos, que incluso no son pocas las veces que las autoridades nos han dicho que hasta los índices de cuadros de diarrea y todo este tipo han disminuido. 30%. Porque está cambiando la manera en que percibimos el mundo y creo que no va a ser igual. Después de la pandemia vamos a recibir un mundo completamente diferente. Es nuestra nueva normalidad. A lo mejor nos va a proteger de un montón de virus, de un montón de enfermedades, por lo menos a bajar las tasas. Correcto. Ahora, en esta nueva normalidad también podríamos pensar que aprendimos, pero lo vamos a llevar a la práctica en el futuro, a gastar menos. Yo creo que a gastar en lo que es realmente medular. Okay. Hay familias hoy, ciertamente, que están preocupadas por lo que va a llegar a sus casas en lo que estamos hablando de cosas básicas, en cómo llevo mi arroz y mis frijoles a la mesa. Y eso es muy importante, porque nos ha hecho un poco más austeros. Y la austeridad es una invitación que la pandemia, porque antes estábamos, yo creo que un poco despistados. Y ese despiste de pronto nos hacía endeudarnos, claro. nos hacía unos consumidores emocionales, ¿verdad? Y es que cuando nos convertimos, yo siempre he dicho que tenemos 2 cerebros, Patricia, un cerebro que es emocional y otro que es racional. El cerebro racional nos dice a nosotros, no gastes tanto. Mi papá decía, ¿qué haría usted si estuviéramos en guerra? Yo siempre decía, papi, pero no estamos en guerra. Exacto. Pero es ese, bueno, ¿y si estuviéramos? Ese es el cerebro racional, el emocional no. El emocional me mete en una caja, en una visión de túnel, me frustra, me llena de ansiedad, de depresión. Ese es el cerebro emocional. ¿Qué pasa cuando yo no los equilibro? Entonces se da lo que yo llamo un secuestro emocional. Nos dejamos ir solamente por las emociones y ahí es donde tenemos un verdadero problema. Ahora, aspectos de nuestra vida a los cuales, por ejemplo, deberíamos de prestarles bastante atención en esta época, ¿cuáles serían?
Yo creo que la invitación está clara, preocuparnos por nuestra salud, ¿verdad? Yo creo que activar actividades de deporte, de que nosotros podamos mantener una adecuada condición física. Las autoridades han dicho que prácticas como el fumado no son lo más recomendables, ¿verdad? Hemos visto que son casos en riesgo. Entonces yo creo que sí hay un llamado, pero yo creo que es una cultura que se tiene, un músculo que se tiene que ejercitar, el seguir teniendo esas prácticas. Sí es cierto que creo que van a cambiar. Yo creo que usted y yo lo estamos viendo en el día a día cuando vamos a los supermercados, el distanciamiento social. Me gusta más ese término que el distanciamiento emocional, es un distanciamiento físico, no. El emocional no, creo que siempre estamos cercanos. Y yo creo que sí va a cambiar, yo creo que sí nos invita a tener un cambio de mentalidad. Y sabe que he notado también que se ha despertado una conciencia por velar también por nuestra salud mental, sí. Y eso es importantísimo. No teníamos tanto esa cultura en este país. Y bueno, eso es lo que ha dado giros diferentes en los hogares de cada uno de los costarricenses, correcto, haciendo diferentes actividades con los chicos, con el marido, si es que lo tienen, con la pareja, para verdaderamente vivir sanamente, mentalmente y físicamente, que también ha sido otra arista, ¿verdad?, en toda esta cuarentena. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, de verdad, por venir a conversar con nosotros, a instarnos, ¿verdad?, a seguir replanteándonos todo esto para lo que creo que anhelamos todos al final, después de batallar contra esta pandemia, es ser mejores personas. Ser mejores personas. Y yo creo que algo que acaba, si me permites claro que último sí. aporte, algo que acaba con la incertidumbre es la fe. La fe es la certeza de aquello que no se ve y la convicción de lo que está por llegar a nuestras vidas, y yo creo que juntos saldremos de esto. Yo creo que Dios está en control también y tenemos que tener eso muy presente. Y que la fe, exacto, se multiplique muchísimo en nuestro país para seguir adelante. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz fin de semana. Igualmente, nos estamos viendo. Ítalo.